talla baja, eso no solo para ella, sino para cualquier paciente. Y pues el diagnóstico, les decía, desafortunadamente todavía se hace en la adolescencia, la mayoría de las pacientes. Y digo desafortunadamente porque en ellas sí se puede dar hormona de crecimiento y responden. Sin embargo, la hormona de crecimiento pues tiene que ser administrada antes de que se busque el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Pues ya va a depender mucho del equipo y de la paciente y de los padres, un tanto, sobre todo de la paciente en el sentido de estos, eh, pues estas transiciones, porque hormona de crecimiento se tiene que suspender para empezar tratamiento de sustitución hormonal, que sería pues lo siguiente para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, el diagnóstico entre más tempranamente se haga, más posibilidades de ofrecer hormona de crecimiento, lograr dentro de pues, lo esperado para como tal el padecimiento, una talla mayor. Eh, no sé. Sí, ya puse la diapositiva. ¿No lo ven? ¿No la ven, perdón? Sí. Ok, gracias. Entonces, eh, lo primero es, pues, crecimiento, hormona de crecimiento, ya dependerá mucho del endocrinólogo, la endocrinóloga pediatra, en qué momento se inicia, sobre todo en qué momento se suspende, pero sí hay respuesta muy positiva en cuanto a talla. Una vez les decía, dentro de lo esperado para el padecimiento, no se alcanza una talla del percentil 50 para niñas de su edad, pero sí puede estar incluso en los carriles bajos, ¿no? Entre el 3 y el 10, poder alcanzarse incluso dentro de esos carriles. Entonces, sí es importante, es algo que apoyará también no solo para la talla, sino desarrollo y densidad ósea. Entonces, bueno, pues eso es importante. Les decía, la situación es que una vez que se busca el desarrollo sexual secundario, ya no se puede continuar con hormona de crecimiento. Eh, entonces, el crecimiento al máximo que se pueda alcanzar, la meta, o hasta donde lo elija, como les decía, las pacientes, porque en muchas ocasiones los endocrinólogos comentan, ¿no? Que incluso pueden dar hormona de crecimiento hasta los 15 años, o sea, sí hay pacientes que han tenido el tratamiento hasta esa edad un poquito más incluso, y se ganan todavía talla. Pero para esa edad las pacientes, muchas de las pacientes ya el deseo no es la talla, sino es el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, dependerá de eso, ¿no? Los endocrinólogos podrían alargar el tratamiento, pero si la paciente pues decide pues ya no continuar con ese tratamiento de crecimiento, entonces se inicia el tratamiento de sustitución hormonal. Y lo mismo si hay desarrollo sexual secundario, no va a haber desarrollo a final de cuentas como tal de ovarios, o sea, para gametos funcionales. Uno de los aspectos del síndrome de Turner es pues que son pacientes estériles. Entonces, ¿por qué? Porque no está adecuadamente desarrollado ovarios, ¿no? O sea, gametos, células germinales no se desarrollan, aunque sí hay pacientes con síndrome de Turner, en algunos casos por mosaico, que sí han logrado fertilidad, porque sí tengan gametos funcionales, pero la mayoría de las pacientes no, eso no lo vamos a poder modificar, pero desarrollo sexual secundario sí. Entonces, sí, está indicado. Sí, la cuestión de fertilidad hay que comentarla con las pacientes sí, o sea, obviamente es el rastreo, el ultrasonido para valorar en qué situación están
ovarios, pero pues la situación es que no funcionalmente es algo, o sea, gametos como tal, no, es algo que no vamos a poder modificar. Y entonces, pues, si estos pacientes, hay que comentar desde pronto, bueno, desde el diagnóstico, si es en la infancia, pues, a los padres, y posteriormente sí tener plática también en ese sentido. El desarrollo neurocognitivo está adecuado. Tienen algunas situaciones en lenguaje, por ejemplo, algunos tal vez problemas en específico de aprendizaje, pero globalmente no hay algún compromiso más grande. Sin embargo, am, sí en la cuestión emocional, así como vamos a ver para Klinefelter y como vimos para trisomía 21, pueden tener mayor frecuencia de depresión, de ansiedad, de trastornos de la conducta, y entonces también a estas pacientes hay que apoyar dentro del equipo multidisciplinario con valoraciones con psiquiatría, psicología y bueno, a la familia también, ¿no? Es importante integrar a la familia, pero su desarrollo neurocognitivo adecuado, en ese sentido, las pacientes logran niveles académicos de posgrado, incluso no hay en ese sentido, más bien es un tanto lenguaje, un tanto ciertas cuestiones de aprendizaje, pero muy puntualmente en algunos casos más como de razonamiento matemático, pero no es algo que sea así 100%. Lo que sí es que vemos esto que les decía, ¿no? Del manejo emocional es muy importante porque sí tienen más frecuencia de depresión, de ansiedad. Y pues después la situación reproductiva pues también genera eh, ansiedad, angustia y pues sí hay que manejarlo, ¿no? O sea, también requieren este manejo importante. Otro manejo médico pues no realmente es el tratamiento médico farmacológico pues por endocrinología, hormona de crecimiento, el tratamiento de sustitución hormonal, y sí presentan, por ejemplo, la cardiopatía, que no es un gran porcentaje, afortunadamente, de las pacientes con Turner que presentan la cardiopatía, pues requerirán el manejo y el seguimiento con cardiología. Eh, sí, también, así como para en realidad para ya muchas de las enfermedades genéticas, tanto cromosómicas, perdón, como génicas. Am, se me olvidó esto. Ya hay muchas asociaciones, ¿no? Ya hay Recording asociaciones is on. asociaciones para apoyar para el diagnóstico incluso, porque cariotipo ya es más accesible, pero pues todavía no tanto, para apoyar con la confirmación del diagnóstico y con el manejo médico. La hormona de crecimiento es complicada, ¿no? Si es caro ese tratamiento, entonces hay asociaciones que apoyan, digo, mientras sea institucional no hay alguna situación, pero cuando la paciente no tiene servicio de institución, pues están estas asociaciones que pueden apoyar para sus manejos y seguimientos. Entonces, sí, tratamiento para para monosomía del X, para síndrome de Turner, farmacológico, la hormona de crecimiento y el tratamiento de sustitución hormonal, pero multidisciplinario, ya mencionábamos cardiología, psiquiatría, psicología, ginecología, ¿no? También es muy, muy importante, el pediatra, y bueno, pues ya posteriormente el médico internista sí les va dando el seguimiento necesario, ¿no? Eso sería en cuestión de monosomía del X. Y el siguiente síndrome de Klinefelter, el siguiente padecimiento que es trisomía de cromosomas sexuales, es un cromosoma X extra, es XXY y hay variantes de más cromosomas X, mosaicos o incluso línea así única de más cromosomas X. Ese es el síndrome de Klinefelter. Fue descrito por Klinefelter en el 42, bueno, en 1942, y lo característico es el hipogonadismo hipergonadotrófico, ginecomastia y azospermia. La azospermia está causada por hipoplasia testicular, por la hialinización de los túbulos seminíferos y la hiperplasia de las células de Leydig.
pero así, literal, las características clásicas es el hipogonadismo, hipergonadotrófico, ginecomastia y azoospermia. Es muy frecuente, la incidencia está por ahí, como les decía cuando vimos trisomía 21, así parecida, incidencia en 1 en 600, 1 en 700. Entonces sí es muy frecuente, está subdiagnosticado. El 90% de los pacientes con síndrome de Klinefelter, el cariotipo es 47XXY. Se origina aquí igual, como mencionaba para Turner, como que no está tan claro la no disyunción materna. En este caso, hasta en un 50% más, es más bien por no disyunción meiosis 1 paterna. Como cualquier aneuploidía, de todos modos, sí puede haber una asociación con edad materna, pero parece que es en menor grado. Entonces, aquí, tanto como para Turner, cromosomas sexuales, podría estar equilibrada la situación de no disyunción materna y paterna. La otra causa, pues hasta el 22 a 48%, sí es por errores en meiosis 1 materna, no disyunción en materna meiosis 1, y 7% meiosis 2, y 3 a 16% son errores posigóticos. ¿A qué nos referimos? Mosaicos, no disyunción mitótica. En esta tablita están las principales, en series grandes, los principales cariotipos encontrados. El más frecuente, sí, 47XXY, pero vean, también tenemos los que tienen más cromosomas X, línea única, por ejemplo, 48XXXY y 49XXXXY. También hay 50, incluso también hay pacientes con 50 cromosomas por X, ¿no? O sea, porque sean 5 cromosomas X. Y ya de ahí tendríamos los mosaicos. Mosaico 46XY con 47XXY, o mosaico de 47XXY con 48XXXY, o mosaicos con más líneas celulares, no solo con 2 líneas celulares, sino con 3 líneas celulares. Podría ser incluso esta 48XXXY, 47XXY y 46XY, por ejemplo. Pero sí, hay variantes de mosaicos de las líneas celulares. Sin embargo, pues sí, el más frecuente es 47XXY. Eh, en línea única, el mosaico más frecuente, 46XY con 47XXY. Y la causa en este sentido es una pérdida del cromosoma X en el cigoto XXY en divisiones posigóticas tempranas, o sea, no disyunción mitótica. Entonces, este cigoto, ese producto, ese paciente era 47XXY, o sea, Klinefelter así, con línea única 47XXY, pero en divisiones mitóticas perdió, y pues no es que sea, bueno, sí es pérdida, a final de cuentas intentan rescates, sí, eliminan uno de los cromosomas X y la otra línea celular queda 46XY, pero pues como el cigoto era en divisiones siguientes, no la primera, sino de la segunda en adelante, se pierde uno de los cromosomas X y entonces nos da lugar a esta otra línea celular, 46XY. Los otros cariotipos de línea celular única con 48 cromosomas, por ejemplo, esta es una variante XXY, o como tal 48XXXY o 49XXXY o el de 50, aumentan las dismorfias, aumenta el retraso neurocognitivo y el defecto en el desarrollo sexual. Entre más cromosomas X tengamos, más aumento de, sobre todo, el retraso neurocognitivo y de las enfermedades psiquiátricas, de las alteraciones de conducta y psiquiátricas. El cariotipo pues más frecuente será 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Y el cuadro clínico, bueno, ya mencionamos las 3 características primordiales, pero además puede haber otras malformaciones congénitas menores, hasta en 25-30% de los pacientes se han encontrado. Por ejemplo, cardiopatías, alteraciones geniturinarias, oftalmológicas, pero no es tan frecuente.
Y físicamente lo que además se ha encontrado de la ginecomastia es la clinodactilia, del quinto dedo, labio y paladar hendido y criptorquídea. La falla testicular, eso también es importante, como mencionaba para el síndrome de Turner, el diagnóstico temprano, porque la falla testicular en los pacientes con síndrome de Klinefelter no es desde el nacimiento. La hialinización de los túbulos seminíferos con la consecuente pérdida de las células germinales y además la hiperplasia de las células de Leydig y pérdida de células de Sertoli no se da desde el nacimiento, se da primordialmente desde que empieza la espermatogénesis, o sea, en la pubertad. Entonces, vamos a ver que para el manejo en este sentido, cuando se diagnostica en infancia, se puede ofrecer que, bueno, pues es una situación compleja, porque a final de cuentas es un niño, pero se puede comentar con los padres que podría ofrecerse preservar la fertilidad en el sentido de obtener espermatozoides y congelarlos. Si se hace en la adolescencia, en etapas muy tempranas, todavía podría hacerse ya en etapas más tardías y en adultos, ya cuando el diagnóstico primordialmente se sigue haciendo en parejas infértiles, en los que se determina por cariotipo que es síndrome de Klinefelter. En ese momento ya no hay posibilidad, en la mayoría de los pacientes, casi 100% de obtener espermatozoides. Entonces, preservar fertilidad se puede ofrecer cuando, mientras más cercanos a la infancia estemos, ¿no? Incluso adolescencia temprana también, pero pues en infancia con mucha más claridad en el sentido de células germinales. Bueno, infancia me refiero a primera, o sea, antecipitito de la pubertad, y si no, pues iniciando pubertad, o sea, en ese momento, porque pues es cuando justamente se empieza espermatogénesis, pero pues en esos momentos ya es como para tener toda la situación pues ya establecida, ¿no? Todo el protocolo esta vez establecido y no demorar tiempo para que pues entre más va avanzando la pubertad y luego se llega a etapa adulta, ya la hialinización de los túbulos seminíferos pues prácticamente se dio completamente, ¿no? Entonces, esta hialinización no es desde el nacimiento, es progresiva, por lo tanto la falla testicular también es progresiva. Dentro del fenotipo, pues son pacientes que la ginecomastia ya la mencionamos como uno de los aspectos importantes, pero es uno de los diagnósticos diferenciales con Marfan. Entonces también vamos a tener estatura alta, no el 100%, pero sí muchos de los pacientes, la mayoría de los pacientes tienen estatura alta, además la ginecomastia, tienen extremidades largas. La distribución, bueno, más bien, no tanto que la distribución sea diferente, sino que el vello púbico axial y facial está disminuido. Esto sí, la distribución de grasa corporal tiende a estar más hacia, por ejemplo, cadera. Entonces, pues tenemos este fenotipo, ¿no? Como particular entre la ginecomastia y la distribución de la grasa corporal, más hacia femenino, ¿no? Un tanto. Las extremidades largas lo vamos a ver bien con Marfan, porque además ahí está la página que nos permite hacer estas mediciones, pero las extremidades largas sí las podemos ver así, como que a la exploración, pero idealmente, como vimos para la talla, todo se mide, y entonces pues hay que medir índice brazada talla y el índice segmento superior, segmento inferior, para determinar si hay extremidades largas y desproporción de segmento sobre todo, ¿no? Las otras características, bueno, el pene pequeño también hay que medir, pueden tener disminución en el tamaño, incluso también, pues, disminución en volumen testicular. Además, pues, bueno, lo que se va a ver funcionalmente y orgánicamente es la hialinización testicular y azoospermia, y lo que mencionamos, algunas malformaciones congénitas menores, malformaciones menores, en un porcentaje más pequeño de los casos, pero también como lo que mencionaba apenas para síndrome de Turner, puede haber una dificultad mayor para el lenguaje, la comprensión verbal y del lenguaje, para la lectura. El índice de coeficiente varía, los rangos están entre 85 e incluso más, un coeficiente intelectual mayor, pero en algunos casos sí puede haber un índice de coeficiente menor y lo que les mencionaba, muy
asociados a alteraciones en la conducta y psiquiátricas, sobre todo cuando hay más cromosomas X. Entonces acá viene una tabla que menciona muchas de las características y por porcentaje de frecuencia de presentación. Más del 99, casi todos los adultos que se diagnostican con síndrome de Klinefelter son infértiles. Ya no hay posibilidad de obtener células germinales, espermatozoides, ya no hay esta posibilidad en adultos. El volumen testicular está disminuido hasta más del 95% de los pacientes. Pues ya vimos que es hipogonadismo, pero hipergonadotrófico. Entonces los niveles de gonadotropinas están elevados, igual en más del 95% de los pacientes. En adultos, pues por la falla testicular va a haber azospermia y ya las otras características, ya no tan alta la presentación, pero sí algunas dificultades para el aprendizaje en niños, los niveles disminuidos de testosterona, lo que mencionamos del vello disminuido tanto facial como púbico como axilar, la ginecomastia, el retraso en el desarrollo del lenguaje. Sí, en la etapa de adolescente en adelante puede haber, bueno, pueden estar tendientes a sobrepeso y obesidad, sobre todo sobrepeso. Eh, la, mm, el aumento de grasa abdominal también es lo que les mencionó un tanto, pélvico y abdominal. Y por lo tanto, por esta situación, pues sí están tendientes a tener más riesgo para síndrome metabólico, para, acá viene diabetes 2, osteopenia, por ejemplo, en el adulto, también incluso algo temprana, la osteopenia. También, pues lo que mencionamos, criptorquidia, se puede ver, el pene pequeño, la disminución en el tamaño del pene. Esto que les mencionaba, alteraciones psiquiátricas, enfermedades psiquiátricas, no solo en los niños, también en adultos, labio paladar hendido, hernia inguinal, osteoporosis como tal en adulto y también más temprana. Cardiopatía, sobre todo prolapso de la válvula mitral, pues ya una adquirida, ¿no? En adultos. Y esto es importante, el riesgo la, ah, para cáncer de mama aumenta mucho, hasta en 50, aumenta 50 veces el riesgo. El riesgo general para hombres de cáncer de mama es de 0.01. En ellos aumenta hasta 3, entonces, o más. Entonces, sí es importante que tengan un tamizaje en este sentido, porque sí tienen más riesgo para cáncer de mama. En niños también para cánceres, tumores mediastinales, aumenta muchísimo, hay que estar también constantemente tamizando abdominalmente a los niños. Y fracturas también, sobre todo por la situación que ya mencionamos de osteopenia y osteoporosis. Osteopenia incluso desde adulto joven y luego osteoporosis. El tratamiento, pues, por ejemplo, acá no hay una situación de dar un tratamiento en específico, por ejemplo, para crecimiento, pues pacientes con talla alta, tampoco hay que, pues, nada en esa situación. Eh, Algunos endocrinólogos y dependiendo de los pacientes pueden proponer tratamiento con testosterona, sobre todo cuando tenemos esto, ¿no? Los niveles bajos, pueden apoyar un poco para la situación de vello, de distribución de vello, de grasa corporal, el resto, ¿no? De caracteres sexuales, que como tal no es que haya un retraso, sino que más bien es esto, ¿no? Que como tal, pues va a haber un volumen testicular disminuido, el tamaño del pene, pero podría haber alguna eh, pues ventaja en ese sentido, ¿no? Sobre todo también, pues los endocrinólogos manejan mucho, bueno, dan mucho el seguimiento también en la situación metabólica y de la densidad ósea, ¿no? De osteopenia y osteoporosis. Entonces, bueno, dependiendo de lo que presente el paciente, el manejo será sintomático. Y lo que les mencionaba importante, lo de la fertilidad, que si se diagnostica en la infancia, va a ser con mucha más facilidad obtener células germinales en adolescencia muy temprana. Ya después, en más edad, por ejemplo, pero todavía durante la adolescencia, se pueden hacer incluso biopsias testiculares, pero pues disminuyen, ¿no? Las posibilidades entre más alejados estamos de
el inicio de la pubertad, pero pues se podría ofrecer la preservación de la fertilidad obteniendo espermatozoides y congelándolos. Lo mismo que para trisomía 21, eh, los gametos no serán todos disómicos para cromosoma sexual, ¿no? Habrá también gametos funcionales y por lo tanto, bueno, gametos haploides, y por lo tanto podrán tener hijos sin trisomía de cromosoma sexual, ¿no? Entonces, sí, pues ser una opción. Y si no, bueno, ya una vez que se diagnostica como en adultos, en parejas infértiles, pues ya la posibilidad no existe y pues requerirán, en dado caso de las otras opciones de fertilidad, en el sentido de donación, por ejemplo, o pues donación o adopción, ¿no? Y sí, también para ellos, como tal, porque lo que veíamos del desarrollo del lenguaje, sobre todo, requieren también en la infancia, eh, pues el manejo integral, terapias del lenguaje, tanto terapias físicas, ¿no? El desarrollo psicomotor está conservado, pero en el aprendizaje en ciertas áreas, por ejemplo, lo que mencionamos de comprensión verbal, comprensión del lenguaje, un apoyo, y el apoyo psicológico, ¿no? El manejo tanto en el niño como en el adulto, eh, porque, pues sí, se ha visto más, entre más, y sobre todo esto, entre más cromosomas X, se presenten más situaciones de salud mental y del comportamiento. Antes de ver esto, lo último de este tema, bueno, eso serían las aneuploidías. Los ejemplos más clásicos de alteraciones numéricas de los cromosomas no son los únicos, tenemos otras, por ejemplo, sobre todo de cromosomas sexuales, el 47XXX, que es síndrome de la supermujer, o el 47XYY, que es síndrome de superhombre, pero no son tan frecuentes, los fenotipos no son tan clásicos, y pues sobre todo eso, ¿no? La frecuencia y que no es un fenotipo específico clásico. Entonces, pues las trisomías y la monosomía del X y síndrome de Klinefelter son las aneuploidías más comunes, más caracterizadas y los ejemplos pues clásicos, ¿no? Entonces ahora veríamos las alteraciones de los cromosomas, pero estructurales. Dividíamos a las alteraciones de los cromosomas en numéricas y estructurales. Dentro de las anormalidades estructurales tenemos todas estas, las deleciones, las duplicaciones, acá no lo puse, pero también las duplicaciones, las inversiones, anillos, isocromosomas, inserciones y translocaciones. Además, también acá otra que no puse son los cromosomas marcadores, los supernumerarios, eh, que también, pues, a final de cuentas son alteraciones de los cromosomas estructurales. Entonces, la deleción es, ya vimos, ya tenemos esta parte en cuestión de deleción, por ejemplo, de bases de nucleótidos, en el caso de los cromosomas, es de un segmento del cromosoma, la pérdida de un segmento de un cromosoma. Acá este esquemita pues está marcando un cromosoma dividido en regiones, la región de la 1 a la 7 y la que se pierde es la 1. Entonces, nada más en este cromosoma veríamos de la región 2 a la 7. Es nada más esquemática, ¿no? Ya sabemos que los cromosomas se van dividiendo, sí, por regiones, pero de otra manera, con otros números sobre todo. La duplicación es la repetición de un segmento del cromosoma. Ahora, este esquemita que está acá, esta animación, está ejemplificando una duplicación, sí, en un cromosoma, pero por una inserción de esa región de su cromosoma homólogo. Sí pueden darse, ese puede ser uno de los mecanismos por los que se den las duplicaciones, o podrían darse duplicaciones en el cromosoma sin involucrar una inserción de ese segmento de su cromosoma homólogo. Es decir, que durante la replicación, la DNA polimerasa copia dos veces un segmento cromosómico y dentro de ese cromosoma tengamos una duplicación. Y además el otro cromosoma, su cromosoma homólogo, pues no, está normalito, ¿no? Acá uno de los cromosomas se involucran cortes, ¿no? Lo que es importante mencionar es que en las alteraciones de los cromosomas están involucrados cortes en la cromatina y usualmente, eh, bueno, no, eso no es como que tan usual. Aquí, por ejemplo, están involucrando dos cortes
dos en un cromosoma y dos en otro, o sea, son dos cromosomas involucrados. Acá en la deleción, por ejemplo, pues es un corte. Aquí sí es terminal, pues un corte en ese cromosoma. Podría ser, sí, dos cortes. ¿Por qué? Porque también se puede perder la región 2 o la 3 o la 4 o la 5 o la 6 o si vamos a extremo igual la 7. Pero también si se pierde alguna parte no terminal, esa sería, esa que estamos viendo ahí, de la pérdida de la región 1 es una deleción terminal. Si se pierde la región 2 o la 3 o la 4 o la 5 o la 6 es una deleción intersticial. Si se pierde la región 7, la moradita, entonces es también una deleción terminal, solamente que de brazo largo. Entonces tenemos dos tipos de deleciones, la terminal y la intersticial. Si es terminal, pues solo es un corte, pero si es intersticial, sí son dos cortes, ¿no? O sea, se generan dos cortes en el cromosoma para que se pierda esa región intersticial. Acá en las duplicaciones, entonces podríamos tener también duplicaciones pues intersticiales, entre comillas, y terminales, pero duplicaciones casi no se dividen en ese sentido, nada más son duplicaciones, pero las duplicaciones pueden ser igual en cualquier región, ahí está intersticial y por una inserción. Podría ser que no se involucre al otro cromosoma y simplemente en esa replicación de ese cromosoma pues se equivoca la polimerasa, copia doble vez y hay duplicación. En ese caso, por ejemplo, acá, en este esquema, no hay ni pérdida ni ganancia de información. Un segmento del cromosoma se pasó al otro, pero no hay, o sea, están completitas, sin faltar y sin que les sobre, entre comillas, a todo el genoma información. Solamente es que se pasó un segmento. Pero si estamos hablando de que sea por error en la replicación, entonces así tendríamos ese cromosoma, el de la izquierda, con la duplicación de la región 5 y además el cromosoma de la derecha con su región 5. En ese caso sí tenemos ganancia de información y es una trisomía parcial. No es una trisomía completa, les habíamos mencionado estos términos de parcial. Sí existen trisomías parciales de muchas regiones cromosómicas, de muchos cromosomas, pero no completas, ¿no? Las únicas trisomías completas de los autosomas es la 21, la 13 y la 18, y en el caso de los cromosomas sexuales, Klinefelter, ¿no? Pero trisomías completas no, sin embargo, trisomías parciales sí. ¿Cómo pasaría si en este esquemita, además, el otro cromosoma homólogo tuviera su región 5? Entonces, eso es una trisomía parcial de esa región 5. Y sí, sí hay así reportados casos. Entonces, duplicación es la repetición de un segmento del cromosoma. La causa de la duplicación puede ser por inserción de una parte de un cromosoma. Acá están ejemplificando cromosomas homólogos, podrían ser no cromosomas homólogos, o por un error en la replicación y que duplique una región de la polimerasa. Las translocaciones son intercambio entre segmentos cromosómicos. Puede ser recíproca o no, o robertsoniana, ese sería el otro tipo de translocación que la vamos a ver luego. Y puede ser entre cromosomas homólogos o no. Por ejemplo, acá no está siendo entre cromosomas homólogos. Aquí está haciendo un cromosoma en el esquemita de abajo, en la animación, un cromosoma eh, submetacéntrico con uno acrocéntrico. El submetacéntrico le está transfiriendo, bueno, intercambiando la porción terminal, lo mismo que el acrocéntrico, la 7 con la B del acrocéntrico. Igual, involucran corte en un cromosoma y corte en el otro cromosoma. Puede ser uno o dos cortes, acá vemos una translocación terminal, pero podría ser de la región 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o de la región del submetacéntrico o de la región A, por ejemplo, del acrocéntrico, del chiquitito. Entonces, la translocación es intercambio entre segmentos cromosómicos. Si es entre cualquier cromosoma que no sea acrocéntrico, los dos, entonces es una translocación, eh, pues una translocación así, ¿no? Cromosómica. Si
Si es entre acrocéntricos, es la robertsoniana, que ya la habíamos mencionado, ¿no? En las trisomías. Y las translocaciones pueden ser entre cromosomas homólogos o no ser entre cromosomas homólogos. Aquí arribita lo que está, el ejemplo que están poniendo es entre una translocación entre el cromosoma 2 y el cromosoma 15, que más o menos correspondería a esto. El cromosoma, bueno, no, este de acá abajito es un cromosoma acrocéntrico muy chiquitito, podría ser el 21 o el 22. El 15, 13, 14 y 15 son más grandes, entonces acá, por ejemplo, vemos el par 2 y el par 15. Uno de los cromosomas del par 2, pues es el normal, todas sus regiones, el color rosita, que es para el cromosoma 2, y el otro tiene color morado en sus brazos cortos y luego el color rojo del cromosoma 2. Este es el cromosoma translocado. Y en el par 15 tenemos el cromosoma 15 normal, todo moradito, y el otro cromosoma translocado, todos sus brazos cortos, perdón, largos, pertenecen a los brazos cortos del cromosoma 2. Entonces acá, por ejemplo, el ejemplo es de completitos los brazos. Los brazos cortos del cromosoma 2 se pasaron a los brazos largos del cromosoma 15 y los brazos largos del cromosoma 15 se pasaron a los brazos largos del cromosoma 2. Entonces, las translocaciones y cualquier alteración estructural, pues también la podemos detectar por cariotipo. Vamos a ver para de lesiones, pues el cromosoma, si lo comparamos con su homólogo, se ve más pequeñito. O si es una duplicación, pues comparando al cromosoma se ve más grande y además el patrón, los patrones de bandeo, por eso es importante hacer las tinciones con bandeo, sobre todo estas que son GTG, pues los patrones de bandeo van a ser diferentes, porque vean acá en el cromosoma 2 y cromosoma 15, los tamaños son muy parecidos, prácticamente casi igual. Este sí un poquito más chiquito y este de otro translocado un poquito más grande. Pero vean los patrones de bandeo. No corresponde al patrón de bandeo normal del cromosoma 2, el del cromosoma translocado, y lo mismo el del cromosoma 15 con el cromosoma translocado. Entonces, eso nos puede ayudar justamente a determinar translocaciones, el patrón de bandeo en el cariotipo. La cuestión con las translocaciones recíprocas, que es entre cromosomas cualquiera que no sea entre cromosomas acrocéntricos, y también para las translocaciones robertsonianas, que es entre acrocéntricos. La cuestión en que haya una translocación recíproca es que, o sea, bueno, pongamos el ejemplo de acá. Acá está el par 2 y el par 15. Sí están los cromosomas translocados, pero no se gana ni se pierde información. A final de cuentas están todos los bracitos cortos de uno pegados a los brazos largos del otro y viceversa. Por lo tanto, probablemente esta persona pues no tenga un fenotipo, como decíamos, es un portador de translocación, pero balanceado, no pierde y no gana información. No hay problema en ese sentido de enfermedad o de fenotipo para esa persona portadora de translocación, pero como ya mencionamos en las trisomías, sí el riesgo va a ser en cuestión de la segregación, de la producción de gametos y entonces de los productos, de los embarazos, de los bebés que pueda tener esta persona. ¿Por qué? Porque cuando hay una translocación y se requiere recombinar los cromosomas, la recombinación homóloga, pues no se va a poder dar adecuadamente porque cuando se juntan, cuando se aproximan los cromosomas, entonces pues no va a haber una homología de las regiones cromosómicas. Tiene que buscar cada región cromosómica a su homóloga. Entonces hacen estas figuras que se ve acá como una cruz en la que hace un dobla literal los brazos, ya sea los cortos o los largos. Igual acá está ejemplificando una translocación que involucra desde centrómero prácticamente, pero podría ser intersticial. Y entonces ahí en ese punto dobla para que el otro cromosoma que también está translocado se doble igual en ese segmento y puedan encontrar la región homóloga. Entonces vean acá, tenemos 4 cromosomas, bueno, no, no es que sean 4 cromosomas, sí son 4 cromosomas ejemplificados, pero son
estos mismos cromosomas. El cromosoma que está como uno, no, esperen, creo que acá nos vamos a quedar porque ya es la una. Acá nos quedamos y ya continuamos la próxima semana con el resto de las alteraciones. Ya solo es una clase la que nos falta. Eh, entonces, un favor, al ratito en la tarde les mando ah, el, Recording has stopped. perdón, ahí voy, es que quito esto. Bueno, ya ahí me veo chiquita, ¿no? El código para que hagan el examen prueba.